Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de la tabla periódica. ¿Vale? Veremos que es un tema muy interesante y que va a tocar va a estar en muchos ámbitos de vuestros estudios y por eso tenéis que conocerlo muy bien. Fijaos que el objetivo del aprendizaje de la tabla periódica es porque nos va a permitir aprender y conocer los elementos químicos de la naturaleza, nos va a permitir predecir los nuevos elementos, catalogar los elementos según su tipo, predecir ciertas reacciones, calcular el peso atómico de una combinación, calcular algunas reacciones físicas, clasificar un elemento según su tipo, catalogar elementos nuevos, ¿vale? Y saber si un elemento es puro o sintético. Es decir, todo esto son todas las cosas que podremos hacer con su conocimiento. En este caso veremos que tenemos muchos ámbitos en los que nos vamos a encontrar la necesidad de conocer la tabla periódica. Por ejemplo, pues todos aquellos o aquellas que os dediquéis a la física, a la medicina, a la química, a la educación, a la investigación, a industrias, a geología, a ciencia aeroespacial o a la industria militar. Fijaos que todos estos ámbitos van a necesitar de ese conocimiento. Bueno, pues ya entrando en materia, sobre todo cualquier cosita que no entendáis me lo vais preguntando porque así vamos enfatizando temas que creen dudas. Fijaos que la primera clasificación que se hizo fue la de Mendeleev, ¿vale? Este químico ruso, ya en su momento, en su época, fue el creador de la primera versión de la tabla periódica, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo es clasificó los 63 elementos conocidos utilizando el criterio de masa atómica creciente, ¿vale? Fijaos que los conocimientos que tenían en aquella época eran muy inferiores a los que tenemos nosotros, ¿vale? Por tanto, tiene mucha importancia todo lo que generó Mendeleev, ¿vale? Él en ese caso dejó unos huecos para elementos que aún no se habían descubierto, ¿vale? Y en vida de Mendeleev se llegó a descubrir el germanio, que él ya había predicho incluso su ubicación. Posteriormente, fijaos en este caso, tenemos la distribución o la clasificación que hizo Mendeleev. Si os fijáis, difiere mucho de lo que conocemos ahora como tabla periódica, pero ya tuvo unas ideas muy importantes, incluso elementos que él no conocía, ya los fue prediciendo y por tanto los fue colocando directamente en su tabla. A partir de este momento ya apareció, tiempo después, lo que sería la tabla periódica que nosotros conocemos, que fijaos, bueno, pues que está, formando una serie de bloques que ahora veremos cómo están distribuidos. En este caso, la tabla periódica usa el orden creciente de número atómico, a diferencia de lo que hacía Mendeleev, ¿vale? A la vez que se colocan los elementos con propiedades similares en la misma columna, ¿vale? Se clasifica en 4 bloques. Estos bloques veréis que serán el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, que ahora veremos en la siguiente diapositiva, veremos cómo están distribuidos. Fijaos que a la banda izquierda nos queda el bloque S, banda central el bloque D, el bloque P y en este caso en la franja inferior vemos que está el bloque F, ¿vale? La conformación de la tabla periódica, para que tengamos claro cómo está distribuida correctamente, está hecha en 7 filas horizontales a los cuales llamaremos periodos. Fijaos que cada periodo está numerado, ¿vale? Y van del 1 al 7, ¿vale? Y de forma vertical tenemos lo que llamamos los grupos, ¿vale? Fijaos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, etcétera, hasta llegar al grupo 18, ¿vale? Hasta aquí se entiende bien, ¿no? Si tenéis alguna duda, sobre todo, ímelo preguntando, no os quedéis atrás en ese tema. Vale, luego, fijaos que el bloque S, ¿vale?, está formado por estos dos primeros grupos. En este caso tenemos los alcalinos y los alcalinos térreos, que tendrán propiedades similares, ¿vale? El grupo o bloque, en este caso bloque P, estaría formado por estos grupos, los 6 grupos estos que vemos, que son los térreos, carbonoideos, nitrogenoideos, anfígenos, halógenos y gases nobles, ¿vale? Fijaos, su distribución están a la derecha de todo, ¿de acuerdo? Tenemos el bloque D, que son los elementos de transición. Aquí veremos que tenemos varios grupos, del 3 al 12, y tendríamos todas estas columnas, ¿vale?, que vamos del 3 al 12 en la parte central. Y luego otra distribución que tenemos aquí, que sería lo que sería el bloque F, que serían los elementos de transición interna. Otra distribución que nos vamos a encontrar de los elementos de la tabla periódica, esta que vamos a ver aquí, que está, digamos, dividida en varios grupos, que son los metales, que veis en esta parte de aquí,
los vemos de color azul. Luego tenemos los metaloides, aquí tenemos esta diagonal, ¿vale? Tenemos el elemento, aquí el hidrógeno. Luego tenemos los no metales, que están en esta zona de aquí, de color amarillo, y tenemos los gases nobles, ¿vale? Fijaos la diferencia. En este caso, nos vamos a fijar, por ejemplo, en los metales, porque son elementos muy conocidos por vosotros y vosotras. Solo tenéis que pensar, por ejemplo, pues en el cobre, en el aluminio, en el hierro, ¿vale? Fijaos que tienen altos puntos de fusión y ebullición, son brillantes, tienen un color plateado a gris, tienen una alta densidad y tienen formas de sólidos cristalinos, ¿vale? Si nos fijamos en este caso en las propiedades químicas de los metales, veremos que por lo general poseen de 1 a 3 electrones de valencia, forman cationes por pérdida de electrones, forman compuestos iónicos con no metales, y los metales puros se caracterizan por el enlace metálico, y los metales más químicamente reactivos están a la izquierda y en la parte de abajo en la tabla, ¿vale? No sé si tenéis alguna preguntita de lo que no habéis entendido, algún comentario, ¿no? Vale, pues vamos a pasar a la segunda fase de nuestro aprendizaje. Vamos a utilizar una herramienta que nos va a ir muy bien, que es el Kahoot, ¿vale? En este caso es una herramienta que vamos a utilizar para hacer una serie de preguntas, una serie de cuestionarios en la que vais a participar todos y todas, ¿vale? Y vais a ver estas preguntas y cada uno pues va a elegir la respuesta que más corresponda, y evidentemente vamos a tener un ganador o una ganadora, ¿vale? Que va a ser la persona que más acierte todas las preguntas que vamos a hacer. Vais a entrar en esta página, kahoot.com, vais a entrar con este código, ¿vale? Que es el que yo os he preparado para que hagáis este tipo de test, y vais a entrar directamente, ¿vale? Por tanto, ahora es el momento de jugar, ¿vale? Ahí estamos.